Hay personas que comen sin hambre, tienen sexo sin deseo, compran sin necesitarlo y pasan horas deslizando la pantalla sin realmente querer ver nada. Y creen que eso es normal, creen que es solo relajarse, divertirse, disfrutar la vida. Pero la verdad es mucho más pesada. El cuerpo está gritando y nadie está escuchando. Cuando ignoras lo que realmente sientes, el cuerpo encuentra otras formas de hablar y siempre son desesperadas. Ese impulso que te arrastra al refrigerador a las 3 de la mañana no tiene que ver con la comida. Ese deseo que desaparece 2 minutos después de ser saciado no tiene que ver con el placer. Tiene que ver con algo que no logras nombrar, que no sabes procesar, que aprendiste a esconder tan bien que ni tú mismo lo reconoces ya. El cuerpo se convierte en el traductor de un dolor silencioso, y el placer, en ese esquema, no es celebración, es un código de emergencia. La mayoría de las personas vive creyendo que busca placer porque le gusta. Mentira. Lo que buscas es alivio. No quieres sentirte bien, quieres dejar de sentirte mal, y eso lo cambia todo. El placer deja de ser un encuentro y se convierte en una fuga. Deja de ser una elección y se vuelve una necesidad. Peor aún, se vuelve el único lenguaje que conoces para lidiar con la rabia, el miedo, la soledad, la frustración. Todo se convierte en impulso, todo se convierte en hambre. Y cuando usas el placer para traducir todas las emociones que no sabes nombrar, pierde su sentido. Se vuelve ruido, se vuelve compulsión disfrazada de libertad, y quedas atrapado en un ciclo en el que cuanto más buscas, menos sientes. Cuanto más consumes, más vacío quedas. ¿Y sabes qué es lo peor? Esto no ocurre porque seas débil. Ocurre porque en algún momento de tu vida alguien te enseñó, sin palabras, que sentir no era seguro, que expresar era inconveniente, que llorar era debilidad, que quejarse era molesto, que pedir atención estaba mal. Entonces aprendiste a callar, y el cuerpo, inteligente como es, encontró atajos. Descubrió que un dulce calma más rápido que una conversación, que una noche de distracción duele menos que enfrentar el vacío, que consumir es más fácil que conectar. Con los años, esos atajos se convirtieron en la carretera principal, y ahora vives en una prisión donde el placer no es una recompensa, es la única forma que conoces de decir, existo, estoy sintiendo algo, ayúdenme, solo que nadie escucha, ni siquiera tú. Hay un momento peligroso en la vida de cualquier persona, cuando deja de buscar alivio y empieza a ser el alivio, cuando toda la vida pasa a girar en torno al próximo estímulo, la próxima distracción, el próximo pico de dopamina. El problema nunca fue querer relajarse después de un día difícil. El problema es cuando ya no sabes quién eres sin la bebida, sin la serie, sin la salida, sin el like, sin la compra, sin el sexo casual, sin la comida que adormece. Ahí ya no tienes un vicio, tú eres el vicio. Tu personalidad se convierte en un arreglo de hábitos de fuga. Y cuando alguien pregunta quién eres, describes lo que consumes, no lo que sientes. Te volviste rehén de tu propia anestesia. Estas personas entran en pánico frente a la neutralidad. El silencio es insoportable. Un sábado sin planes parece un abismo. Estar solo, sin celular, sin nada que hacer, sin ruido. Eso se vuelve tortura, porque en el fondo lo saben. Cuando la distracción se detiene, solo queda el vacío. Y el vacío muestra la verdad cruda y directa. No hay nada debajo, ninguna sustancia, ningún propósito claro, ninguna identidad real. Solo una colección de estímulos apilados fingiendo ser una vida. Por eso llenan la agenda, saturan la rutina, crean emergencias imaginarias. No se trata de estar ocupados, se trata de no tener tiempo para encontrarse con uno mismo, porque encontrarse puede significar descubrir que no hay nadie ahí dentro. El placer deja de ser un evento y se convierte en toda la personalidad. La persona no va a la fiesta, necesita la fiesta para existir. No disfruta una canción, depende de la música para sentir algo. No come por hambre, come para no sentir el hueco. Y lo más triste es que defiende eso como si fuera identidad. Yo soy así, me gusta disfrutar, soy intenso, vivo el momento. No, tú no vives, huyes. Y llamaste personalidad a la huida porque admitir la verdad duele demasiado. Pero en algún momento la cuenta llega, y cuando llega, no viene como una crisis.
Viene como un colapso silencioso. Te das cuenta de que construiste toda una vida sobre nada, y que el alivio que tanto perseguiste nunca te llevó a ningún lugar. La generación actual confundió el pulso con el pico de adrenalina, confundió respirar con estar agitada. Si no hay música alta, luces parpadeando, notificaciones llegando, mensajes nuevos, contenido desplazándose, la persona siente que murió. La intensidad se volvió sinónimo de existencia, y entonces cualquier cosa que no sea un golpe emocional en la cara parece muerte. Un almuerzo sin celular, tortura. Una caminata sin audífonos, vacío insoportable. Una noche a solas, sin Netflix, sin delivery, sin nada. Parece que el mundo se acabó, pero la verdad es simple y brutal. No te estás muriendo, solo estás dejando de huir, y la huida se volvió tan automática que olvidaste cómo es estar presente, estar realmente vivo, sin filtro, sin anestesia, sin muletas. El silencio se volvió sinónimo de vacío, y esa es una de las mayores mentiras que te metieron en la cabeza. El silencio no es vacío, es claridad, es donde finalmente escuchas lo que importa, pero la sociedad te entrenó para tenerle miedo a eso. Te vendieron la idea de que si no estás siendo bombardeado por estímulos estás perdiendo tiempo, perdiendo vida, quedándote atrás. Entonces llenas cada segundo de ruido. Podcast en el tráfico, serie mientras comes, stories mientras esperas, música mientras trabajas. Hasta el sexo se volvió multitarea, y al final, vives una vida entera sin haber estado realmente presente en ningún momento de ella. No viviste, fuiste vivido, por los algoritmos, por las notificaciones, por la necesidad enfermiza de estar siempre estimulado. Y lo peor es que cuando finalmente paras, sientes que te estás muriendo por dentro, pero no lo estás, solo estás volviendo a lo básico, volviendo a lo real. El problema es que lo básico, después de años de sobredosis de estímulo, parece insoportablemente insípido. Es como haber comido solo sal y azúcar toda la vida, y luego creer que la comida de verdad no tiene sabor. El problema no es la comida, es tu paladar, que fue destruido. Y ahora necesitas reaprender a sentir, reaprender que estar vivo no se trata de picos constantes de emoción, se trata de estar presente, respirar hondo, mirar el cielo, sentir tu propio cuerpo, existir sin necesitar subtítulos, banda sonora ni validación externa. Pero eso asusta, porque significa enfrentar quién eres de verdad cuando quitas todas las máscaras, todos los estímulos, todas las fugas. La mayoría de las compulsiones no nace del dolor, nace de la exclusión, de la sensación asfixiante de estar siempre afuera, siempre desubicado, siempre invisible. ¿Y el placer? El placer te ofrece una ilusión poderosa, la sensación momentánea de pertenecer a algo. No importa si es un like que enciende la pantalla, una cerveza que te hace reír con extraños, una compra que te pone dentro de la moda, o un orgasmo rápido con alguien que va a olvidar tu nombre. Por unos segundos sientes que formas parte, que existes, que importas. Y cuando eso se acaba, y siempre se acaba rápido, corres directo a la próxima dosis. No porque el placer sea bueno, sino porque la soledad después de él es insoportable, y confundiste conexión química con conexión humana. El placer crece cuando faltan vínculos reales, no cuando falta diversión. Piénsalo conmigo. La persona que tiene amigos de verdad, que tiene a alguien que realmente la escucha, que tiene un lugar donde puede ser vulnerable sin ser juzgada, esa persona no necesita scroll infinito a las 3 de la mañana, no necesita ir de compras todos los fines de semana, no necesita alcohol para relajarse cada viernes, ya tiene donde pertenecer, pero la mayoría no. La mayoría vive rodeada de gente y muriéndose de soledad. Tiene 1000 contactos y ninguna conversación real. Tiene pareja y cero intimidad. Tiene familia y ningún refugio emocional. Entonces el cerebro hace lo que sabe hacer. Busca sustitutos. Y el placer es el sustituto más accesible, más rápido, más seguro. No te juzga, no te exige, no te abandona. Solo entrega. Siempre. Hasta el día en que deja de hacerlo. Y ahí descubres que estabas persiguiendo fantasmas. Por eso hay personas que no pueden pasar un solo día sin publicar algo, sin beber, sin comprar, sin tener sexo, sin comer de más. No se trata del acto,
Se trata de lo que el acto reemplaza. Se trata de la ilusión de pertenencia que ofrece. Mírame, existo. Alguien me vio, alguien me dio like, alguien me deseó, alguien me eligió, pero en el fondo, nadie te eligió de verdad. Solo fuiste un estímulo conveniente en la vida de otra persona tan vacía como tú. Y cuando la fiesta termina, cuando se encienden las luces, cuando el efecto se va, queda solo la verdad cruda. Sigues solo, sigues sin pertenecer a ningún lugar. Y lo peor es que lo sabes, siempre lo supiste. Solo no tenías el coraje de admitir que estabas cambiando conexión real por migajas de dopamina. Hay un tipo de adicción que nadie cuestiona. Nadie hace una intervención, nadie la llama enfermedad, porque viene disfrazada de virtud, de responsabilidad, de ir por el camino correcto. Es la persona que trabaja 16 horas al día y se enorgullece de eso, que tiene la agenda llena hasta dentro de 3 meses, que siempre tiene un proyecto, un objetivo, una meta, un curso, un desafío, nunca se detiene y todo el mundo aplaude. ¡Qué dedicación, qué enfoque! ¡Qué disciplina! Pero nadie hace la pregunta obvia, ¿de qué estás huyendo? Porque la productividad excesiva, la agenda llena, la vida organizada también funcionan como una fuga, y funcionan mejor que cualquier droga, porque puedes huir de ti mismo y aún así ser elogiado por ello. Puedes pasar toda la vida anestesiado y llamar a eso éxito. Cuanto más ocupada está una persona, menos contacto tiene con su propia verdad. No tiene tiempo para sentir. No tiene tiempo para cuestionar, no tiene tiempo para darse cuenta de que es infeliz, de que está sola, de que lleva años viviendo en automático. Y eso es exactamente lo que quiere, porque detenerse significa enfrentar, y enfrentar duele. Entonces crea urgencias imaginarias, convierte todo en prioridad, vive apagando incendios que ella misma encendió, y se siente importante, necesaria, indispensable. Pero la verdad es que no es nada de eso. Es solo otra persona adicta a la distracción. Solo que en lugar de Netflix y cerveza, eligió reuniones y planillas. En lugar de bar y salidas, eligió networking y oportunidades. Pero el mecanismo es el mismo, huir de sí misma. Y lo peor es que esta huida es invisible. Nadie te va a detener en la calle para decirte, estás destruyendo tu vida con el trabajo. Nadie va a hacer una intervención porque eres demasiado productivo. Al contrario, te van a promover, vas a ser ejemplo, vas a ser referencia, hasta el día en que tu cuerpo pase la factura, hasta el día en que te des cuenta de que construiste una carrera impecable, pero no construiste una vida, que tienes logros, pero no tienes recuerdos, que tienes currículum, pero no tienes historia, que tienes éxito, pero no tienes paz. Y entonces cuando finalmente paras, ya sea por burnout, por crisis, por colapso, descubres la verdad más aterradora de todas. No sabes quién eres sin la distracción. No existes fuera de la performance. Te convertiste en tu trabajo, y ahora sin él, no queda nada. La mayoría de las personas no huye del dolor, huye de lo que no sabe interpretar. El dolor con nombre es soportable. Te rompes un brazo, duele, pero ¿sabes qué es? Sabes cuánto va a durar, sabes qué hacer. Ahora imagina sentir algo aplastándote por dentro y no poder nombrarlo, no saber si es ansiedad, tristeza, rabia, vacío o miedo. Solo sabes que duele y que no se detiene. Los sentimientos sin nombre generan un pánico silencioso. Es como ahogarse en tierra firme. Tu cuerpo grita peligro, pero no ves al enemigo. No hay dirección, no hay solución, no hay guión. Y eso es aterrador, porque el ser humano aguanta casi todo, siempre que tenga sentido. Pero cuando no lo tiene, cuando despiertas con un nudo en el pecho y no sabes por qué, cuando lloras sin motivo, cuando sientes rabia por todo y por nada al mismo tiempo, ahí corres hacia el placer, porque el placer ofrece algo que la emoción cruda no ofrece, una estructura falsa, inicio, desarrollo y final predecibles. Comes, te sacias, se acaba, bebes, te relajas, se acaba, tienes sexo, llegas al orgasmo, se acaba, es simple, es controlable, es interpretable, aunque esté vacío. Y justamente por eso el placer se vuelve adicción, no porque sea demasiado bueno, sino porque es demasiado seguro, no te deja perdido.
no te coloca en territorio desconocido, no te obliga a sentarte con el caos dentro de ti e intentar entenderlo. Te da un guión, una fórmula, una salida, y cuanto más usas esa salida, más pierdes la capacidad de lidiar con lo que no tiene guión. Te vuelves adulto en el cuerpo, pero niño en la emoción, incapaz de sostener cualquier cosa que no venga con manual de instrucciones. Entonces tu vida se convierte en una carrera infinita de un placer a otro, de una distracción a otra, de un alivio a otro, no porque ames el placer, sino porque te aterra sentir sin saber qué estás sintiendo. Te da miedo estar vivo de verdad, porque estar vivo de verdad es caótico, impredecible, intimidante, y tú nunca aprendiste a navegar eso, solo aprendiste a huir. Hago lo que quiero. Se convirtió en el mantra de toda una generación que confundió libertad con impulsividad. Se volvió una excusa para no sostener el malestar, para no aguantar una conversación difícil, para no esperar, para no construir nada que tarde más de 3 días en dar resultados. La persona siente ganas y ya actúa, siente rabia y ya explota, siente aburrimiento y ya desaparece, siente deseo y ya consume, y llama a eso autenticidad, a vivir intensamente, a no reprimirse. Pero la verdad es que eso no es libertad, es esclavitud. No eres libre, eres rehén de tu propio impulso. No gobiernas tu vida, tus deseos gobiernan. Y lo peor, lo crees bonito, lo crees valiente, cuando en realidad es solo inmadurez. Es regresión emocional con narrativa de empoderamiento. Un niño de 40 años creyendo que el berrinche es personalidad. La madurez comienza cuando el impulso deja de mandar, cuando sientes ganas y puedes no actuar, cuando sientes rabia y eliges no destruir, cuando sientes miedo y aún así avanzas. La libertad real aparece cuando el deseo no gobierna el comportamiento, cuando puedes sentirlo todo y aún así elegir con claridad. Pero eso exige algo que ya nadie quiere: autocontrol, paciencia, capacidad de postergar la gratificación. Y eso duele. Duele porque significa crecer de verdad. Significa dejar de ser un niño emocional disfrazado de adulto autónomo. Significa asumir que la mitad de tus elecciones libres eran solo reacciones automáticas, y que llamaste libertad a lo que en realidad era falta de estructura interna. Ahora la pregunta es, ¿tienes el coraje de dejar de mentirte a ti mismo? ¿O vas a seguir llamando autenticidad a lo que no es más que descontrol? Hay un momento peligroso en cualquier proceso de autoconocimiento, cuando empiezas a ir de verdad al fondo, cuando finalmente dejas de raspar la superficie y comienzas a cavar, cuando las preguntas dejan de ser ¿qué quiero? Y se convierten en ¿por qué soy así? Cuando empiezas a unir los puntos, a ver los patrones, a entender de dónde viene esa rabia, ese miedo, ese vacío, y es exactamente ahí, en ese momento de claridad casi insoportable, donde aparece la tentación más fuerte de distraerte, no por debilidad, sino por autoprotección, porque el inconsciente lo sabe. Si sigues cavando, vas a encontrar cosas que no quieres ver, verdades que van a cambiarlo todo, responsabilidades que te van a obligar a actuar. Y es más fácil, mucho más fácil, volver al piloto automático, agarrar el celular, pedir comida, llamar a alguien, llenar la agenda, cualquier cosa que te saque de ese lugar incómodo donde la verdad estaba empezando a aparecer. La superficialidad constante es una estrategia de supervivencia emocional. Es la forma que encontró tu sistema para protegerte de ti mismo, porque en el fondo lo sabes. Si miras de verdad, vas a tener que cambiar, vas a tener que soltar relaciones que no tienen sentido, vas a tener que admitir que elegiste mal, vas a tener que enfrentar traumas que enterraste hace años, vas a tener que asumir responsabilidad por todo lo que culpaste a otros, y eso es aterrador. Entonces haces un pacto silencioso con el placer. Manténme en la superficie y yo te buscaré cada vez que lo necesite. Y funciona, durante años, hasta que deja de funcionar, hasta que la distracción ya no distrae, hasta que el placer ya no alivia, y entonces te das cuenta de que pasaste toda la vida huyendo de ti mismo, y que ahora, finalmente, ya no hay a dónde correr. Cuanto más estímulo consumes, menos capacidad tienes de sentir. Es una matemática cruel. Tu sistema nervioso no fue diseñado para ser bombardeado todo el tiempo. Fue hecho para picos ocasionales, para momentos especiales,
para recompensas reales, pero lo convertiste en una línea de producción de dopamina barata. ¿El resultado? Perdiste la capacidad de sentir lo básico. Una conversación simple te aburre, una comida sencilla no satisface, un abrazo no abriga, una música tranquila no emociona, un atardecer no impresiona. Necesitas más, siempre más, más rápido, más fuerte, más intenso, más nuevo. La vida se vuelve ruidosa, colorida, llena de opciones, pero sin ningún sabor. Vives rodeado de estímulos y muriéndote de aburrimiento, porque el problema no es el mundo allá afuera, es tu receptor interno el que se quemó. Freíste tu propia capacidad de sentir placer de verdad, y ahí aparece el paradojo más cruel de todos. Quien más busca placer es quien menos siente. La persona que está siempre detrás de la próxima novedad, del próximo like, de la próxima dosis, del próximo orgasmo, de la próxima compra. Esa persona no siente nada de verdad. Se convirtió en un zombie emocional, corriendo detrás de sensaciones cada vez más fuertes, solo para sentir una décima parte de lo que sentía antes. Es como quemarte la lengua con ají todos los días y luego quejarte de que la comida no tiene sabor. El sabor está ahí. Tú destruiste el paladar y ahora tienes dos opciones: seguir aumentando la dosis hasta que no quede nada, o parar todo y soportar el malestar de reaprender a sentir. Volver a lo básico. Descubrir que un café caliente en silencio puede ser más profundo que cualquier fiesta, que una conversación real vale más que 1000 likes, que estar presente duele, pero es lo único que realmente alimenta. Solo que para llegar ahí, vas a tener que cruzar el desierto, y pocos tienen el coraje. El placer no pierde su poder cuando te privas de él, lo pierde cuando dejas de necesitar huir. Cuando finalmente te sientas con el vacío, con el miedo, con la soledad, con la rabia, y descubres que puedes sostenerlo, que no te derrumbas, que no mueres, que puedes quedarte ahí, respirando, sintiendo, existiendo, sin necesitar muletas, sin anestesia, sin escape. Ese es el momento más liberador y más aterrador de tu vida, porque descubres que el monstruo que evitaste durante años no era tan grande como parecía, que el dolor que jurabas que iba a destruirte era soportable, que eres más fuerte de lo que imaginabas, y que todo el placer compulsivo que perseguías no era más que miedo disfrazado de necesidad. No lo necesitabas, solo creías que lo necesitabas, y esa comprensión lo cambia todo. Cuando eso sucede, el placer por fin vuelve a ser lo que siempre debió ser: celebración, no fuga. Comes porque tienes hambre, no porque estás ansioso. Bebes porque celebras, no porque te escondes. Tienes sexo porque deseas, no porque estás llenando un vacío. Te ríes porque algo es genuinamente gracioso, no porque intentas convencer a todos, incluido a ti mismo, de que estás bien. El placer deja de ser urgencia y se convierte en elección. Deja de ser automático y se vuelve consciente. Y por primera vez, realmente satisface, porque ya no lo usas para tapar heridas, lo usas para vivir, y vivir de verdad, sin miedo a sentir, sin miedo a detenerte, sin miedo a existir. Eso sí es libertad, pero pocos llegan hasta aquí. La mayoría se rinde a mitad del camino, corre de vuelta al confort de la huida, y pasa el resto de la vida creyendo que vivió, cuando en realidad solo sobrevivió. Ahora ya sabes la verdad que nadie tiene el coraje de decir: el placer que persigues es el lenguaje de un cuerpo que nunca fue escuchado, es el alivio que se convirtió en tu identidad, es la confusión entre estar vivo y estar estimulado, es el sustituto barato del sentido de pertenencia que nunca tuviste, es la distracción respetable que te impide sentir, es el guión falso para no enfrentar el caos, es la regresión emocional disfrazada de libertad, es el pacto inconsciente contra la profundidad, es la pérdida del placer simple que ya no sabes sentir. Y la pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Vas a fingir que no la leíste? ¿Vas a volver al piloto automático y seguir siendo rehén de tus propios impulsos? ¿O vas a tener el coraje de detenerte, sentarte con el malestar y reaprender a sentir sin necesitar huir? Porque la libertad real no está en hacer lo que quieres, está en dejar de ser esclavo de lo que quieres. Entonces te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en silencio total, sin celular, sin música, sin nada, y realmente soportaste estar contigo mismo?
¿Cuándo fue la última vez que sentiste algo difícil y no corriste a distraerte? ¿Tienes el coraje de descubrir quién eres sin la anestesia? Porque ese es el camino, y pocos lo van a recorrer. La mayoría va a ver este video, sentir un escalofrío y correr de vuelta a la misma vida de siempre. Pero tú puedes ser diferente. Si quieres seguir despertando a estas verdades que nadie se atreve a decir, suscríbete al canal, porque lo que viene te va a sacar de la matriz de una vez por todas. Y solo quienes estén realmente listos van a seguir.